Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Y hoy vamos a hablar de los 5 pecados de muerte, como lo escucha. Hay 4 pecados de muerte y un pecado imperdonable que lleva a la muerte. Y como estábamos meditando toda esta semana en la serie del estudio de Primera de Juan, vamos a tomar un versículo referencial de Primera Carta de Juan, capítulo 5, versículo 16, y la palabra del Señor dice así: Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Amén. Fíjese que Juan, el apóstol, tenía muy claro que hay pecados que, por grave que parezcan, tienen perdón de Dios, no llevan a muerte. Y podríamos pensar, tratando de cuantificar o de cualificar, darle una calidad y una intensidad, a eso me refiero, cantidad, y cualificarlo, decir este es más grave que el otro. Mire, en realidad pecado es pecado. Usted se roba 10 pesos y ya es un ladrón, sin importar que sean 10 pesos o 1.000.000 de pesos. Con Dios es muy similar. Para Él el pecado es pecado y punto. A veces consideramos la violación, el asesinato, el adulterio, todos esos pecados que aparecen en el listado como los más graves, y sí, es cierto, son gravísimos, pero tienen perdón. Está en el arrepentimiento del pecador y siempre la fidelidad bendita de Dios para perdonarnos. Pero la Biblia presenta 5 pecados imperdonables, o más bien dicho, rectifico, presenta 5 pecados de muerte, pero uno es el imperdonable por excelencia, podríamos llamarle. De alguna forma tampoco es erróneo decir que estos 5 no tienen perdón, pero para no confundirlo, hablemos de uno imperdonable y 4 que son de muerte. Y se los voy a nombrar en ese orden. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, número 1, y lo vamos a ver rápidamente, va a ser un devocional bien breve. Segundo pecado, ahora comenzamos con el listado de los pecados de muerte. Número 2, la marca de la bestia. Número 3, la tibieza espiritual. Número 4, la incredulidad. Y número 5, el suicidio. Esa es un área muy sensible. El suicidio es un área muy, muy sensible. Vamos entonces en el orden. Acompáñenme rápidamente a San Mateo capítulo 12. Rápidamente, por favor, acompáñenme. San Mateo capítulo 12. Aquí el Señor Jesucristo habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Voy a leer solamente un par de versículos y me va a entender qué es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Será solamente hablar palabras duras contra el Espíritu de Dios o será algo más? ¿A qué se referirá? Veamos lo que dice el maestro. La blasfemia contra el Espíritu Santo usted la encuentra en el contexto de San Mateo 12, capítulo 12, versículo 22 al 37. Capítulo 12 de San Mateo, versículo 22 al versículo 37. Aquí dice, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Si usted ve todo este contexto,
La blasfemia contra el Espíritu Santo no es solo proferir palabras de maldición contra el Espíritu, poner en duda el mover del Espíritu Santo, sino que es, y vamos a verlo inmediatamente para ligar, la incredulidad al extremo en el corazón de la persona que está en pecado, que se endurece a la obra del Espíritu Santo y se la atribuye al mismo diablo. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene tres características. Como lo dice blasfemia, proferir palabras de maldición contra el Espíritu Santo, que va desde lo mínimo, que es poner en duda si es o no es el Espíritu obrando, de ahí parte con lo mínimo. Ya lo más grave es blasfemar, decir palabras y proferir palabras de juicio, de maldición contra el Espíritu Santo, poner totalmente en duda que sea el Espíritu Santo obrando y endurecerse al extremo a la obra que Él hace de convencernos de pecado, justicia y juicio. Y esto nos lleva a condenación. Cuando ya no hay una sensibilidad a la obra del Espíritu Santo, no hay nada más que hacer. ¿Ya? Entonces, lo primero, blasfemia contra el Espíritu Santo. San Mateo capítulo 12, versículo 22 al 37. Vea usted el contexto en casita. ¿Ya? Ya que comenzamos desde aquí, ahora liguémoslo inmediatamente con la incredulidad. El que es incrédulo no va a permitir la obra del Espíritu Santo, por lo tanto están muy ligados dos tipos de pecados, el imperdonable y el que lleva a muerte. Para ilustrar el pecado de la incredulidad, vamos rápidamente a San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Todos conocemos el versículo 32, que nos muestra la eficacia de la verdad para libertarnos. La verdad de salvación viene por la palabra de Dios. Romanos 10:17 lo dice, por el oír la palabra de Dios. Y esa libertad es cuando tenemos fe. En Efesios 2:8 y 9 se nos dice que la fe es la llave que activa como herramienta la gracia, y la gracia nos da la salvación, que es en Cristo. Pero el que está en incredulidad, está endurecido, llega al punto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aunque no llega a ese pecado extremo, la incredulidad también es un pecado de muerte cuando nosotros persistimos en ser incrédulos. En San Juan capítulo 8, desde el versículo 31 al 38, está la sección de cómo la verdad de Dios, por medio de su palabra, nos hace libres. Pero para que eso sea una realidad, tiene que haber fe en nuestro corazón. Pero cuando hay incredulidad, fíjese la sección desde el versículo 39 al 47. Dios, en la persona de su Hijo, le dice al incrédulo que se endurece: ustedes son hijos del diablo, soy de vuestro padre el diablo. Y esto le dijo a los fariseos de su tiempo. Versículo 42 al 44. Ponga mucha atención. Entonces, ya vimos el primer pecado de muerte, que es el imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, ligando eso, estamos viendo el pecado de incredulidad. Esa incredulidad que impide cualquier atisbo de salvación, porque el corazón se ha endurecido como una piedra. 42 al 44 de San Juan 8 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Va entendiendo? Incredulidad. 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ah?
¿Se da cuenta? Ese tipo de incredulidad lleva a muerte. Vamos con el tercero, el suicidio. Hay quienes dan por salvo a Judas. Lo dan por salvo algunos. Pero veamos qué dice el maestro. Todos sabemos que Judas se suicidó. Usted puede ver los antecedentes claramente al final del capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando buscan sucesor para Judas, y se cita el Salmo. Veamos qué dice el maestro respecto de Judas, y vamos a saber si se salvó o no, y vamos a ver si no le tomaron en cuenta el pecado del suicidio. Vuelvo y repito, esta área para mí es muy sensible, es compleja esta área, pero tenemos que decir lo que la palabra muestra. Ahora, hay áreas tan profundas de Dios hacia su criatura que más allá tampoco podemos indagar. ¿Qué pasaría si en el último instante una persona en plan de suicidio tuvo la posibilidad de pedir perdón? Para allá no quiero entrar, porque ahí está solamente en la competencia de Dios. Él sabe lo que va a hacer. Pero en el marco netamente bíblico de ese suicida que lo pensó, lo decidió y lo hizo sin ningún atisbo de claridad mental, como el caso de Judas, la historia es diferente. Veamos qué dice el maestro respecto de Judas. La oración sacerdotal por los discípulos de San Juan 17. Vamos a buscar el versículo preciso. Versículo. Vamos a leer desde el versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y cita el Salmo 41:9. ¿Cómo le llama a Judas? El hijo de perdición. Y así le demos un montón de vueltas a esta temática. Judas se perdió, porque el divino maestro lo dice: el hijo de perdición. Ya llevamos 3 pecados de muerte, incluyendo el imperdonable por excelencia, la blasfemia contra el Espíritu Santo, la incredulidad, y ahora estamos viendo el suicidio. Vamos a los 2 finales. La tibieza espiritual. La tibieza espiritual, que significa jugar a ser cristiano. Estar de lleno en el mundo y al mismo tiempo aparentar estar de lleno en las cosas de Dios. Y Dios nos dice: oye, detente un momento, defínete, o eres un verdadero cristiano o eres un buen mundano, pero no te quiero en un punto de mediocridad, no te quiero en un punto medio. Acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer versículo 15 y 16. Y no me venga que se estaba refiriendo a otra cosa. Aquí es literal la palabra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16, dice así la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Ojalá fueses un muy buen mundano, para que vivas revolcándote en el barro. O quiero que seas un muy buen cristiano, para que des testimonio de mí fiel delante del mundo. Aquí la frialdad tiene que ver con la mundanalidad.
¿Ah? Y el estar caliente o ardiente se refiere a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y la palabra de Dios morando en nosotros para que dirija nuestras vidas como testigos fieles de Dios. Por lo tanto, el Señor dice, te prefiero de una de las dos formas. Te prefiero que sigas siendo un mundano, sigue tu camino, o quiero que seas un muy buen cristiano para yo usar tu vida para testificar delante del mundo que yo las transformo. Yo soy el que transformo vidas. Ahora vea el versículo 16. Pero por cuanto, aquí está la sentencia. Aquí aplica ya una sentencia de juicio anticipado. Pero por cuanto eres tibio, ¿qué es la tibieza? Estar en el punto medio, ser mediocres. Ser mediocres. Es aparentar ser cristiano donde siempre hemos sido los mismos miserables mundanos. Y no con esto quiero ofender a los mundanos. Quiero que tengamos un golpe a la conciencia los que nos decimos cristianos. Decimos ser cristianos y el mundo no solo nos atrae, todavía seguimos viviendo conforme al mundo, anhelando las cosas del mundo, revolcándonos en pecados ocultos a los ojos de los hombres, traicionándonos, mintiéndonos a nosotros mismos, queriendo engañar a los demás y estúpidamente pensando que Dios podrá ser burlado. ¿Sabe cuál es el problema? Dios me libre y Dios le libre para no estar en ese saco, para no caer todo al mismo saco. Pero hay muchos cristianos tibios que no se han definido. La pasividad en el cristianismo también es tibieza. El no comprometerse con Dios también es un signo de tibieza. Leo nuevamente el versículo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí es literal y es totalmente claro lo que dice. El que ha sido vomitado no vuelve a ser incorporado al cuerpo. Yo le pregunto a usted, si usted vomita, ¿de dónde salió el vómito? Dígamelo. ¿De fuera de su cuerpo o desde las entrañas de su cuerpo? Respóndame con honestidad. A ver, yo paro mi orejita, a ver. Ahí le estoy escuchando. El vómito, pastor, sale desde las entrañas de nuestro cuerpo. Y yo no voy a recibir nuevamente mi vómito y lo voy a incorporar al cuerpo. Solo el perro, cita Pedro en su segunda carta, lo que dice en Proverbios, solo el perro vuelve al vómito. Y mi Cristo no es perro para que usted piense que va a volver al vómito. El vómito de Dios de la tibieza es gente que estuvo dentro de las filas del Evangelio, estuvo dentro de la iglesia de Cristo, pero nunca fue realmente de Cristo. Por eso, ¿naciste de nuevo? ¡Yujú! Si no naciste de nuevo, estás en peligro de muerte. No eres simplemente. Crees ser, pero no eres. Y enójese conmigo, diga lo que quiera, o arranque la hojita donde está escrito San Juan capítulo 3. Cuando Cristo le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no hay nada más que decir Nicodemo. Puede ser el más grande teólogo, el más experto en la Biblia, puede ser un hombre importante, reconocido dentro del pueblo, lo que tú me digas. Pero si no has nacido de nuevo, Nicodemo, tú vas a ser parte del vómito de Dios. Porque siempre vas a estar entre dos mundos. Y yo te quiero con celo santo solamente para mí. ¿Entendió? ¡Qué bien! Entonces vamos avanzando. Blasfemia contra el Espíritu Santo, incredulidad, suicidio, tibieza espiritual. Y todo esto va a conllevar que un día, más allá del tiempo de la iglesia, y así alguien crea que va a ser arrebatada la iglesia después del periodo tribulacionista, bien por usted. Quédese para ese tiempo, quédese y experiméntelo. Pero habemos un grupo no menor de hombres de Dios que tenemos una seguridad sólida, plena, por la misma Biblia, de que vamos a ser arrebatados antes del periodo tribulacionista. ¿Ah?
Va a haber gente que se va a marcar. La marca de la bestia es un pecado de muerte, del cual el que se marque no tendrá ninguna posibilidad de salvación. Apocalipsis capítulo 13, desde el 1 al 18, muestra las dos bestias, al anticristo, el líder político, y el falso profeta, el líder religioso. Este maldito matrimonio insano entre la religión y la política va a llegar al momento y va a llevar al mundo al tiempo del control total. Y en ese tiempo tan terrible, para poder comerciar y para poder subsistir, en poder comprar y vender y poder llevar incluso el pan a la boca a los hijos, va a haber gente que se va a marcar. La marca de la bestia será algo real. Me atrevo a decir que va a ser algo físico en el cuerpo. Y para algunos afiebraditos nunca fue la vacuna respecto del COVID. Por favor, maduremos, iglesia, y no creamos fábulas. La marca de la bestia vendrá para el tiempo después que la iglesia sea arrebatada. Vea por favor, versículo 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La mano derecha involucra el accionar humano, y la idea de la frente es la voluntad rendida. Entonces el que se deja marcar va a tener la voluntad rendida y toda obra dedicada en adoración al diablo. Eso es lo que significa la marca. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pastores, que va a haber gente que se va a ver obligada. ¿Quién dijo? ¿Pero quién dijo? ¿Dios no le proveyó a su pueblo en el desierto? ¿Acaso en ese tiempo, cuando el remanente gentil que aún falte por salvarse y el remanente judío, al cual Dios va a purificar en este proceso y va a salvar de la destrucción, no pueden permanecer en fe? Por eso en ese tiempo la decapitación va a ser el testimonio de fe, no va a ser la herramienta para ser salvo. Todo aquel que sea alcanzado la gracia de salvación en ese tiempo, en un momento dado va a tener que testificar con su propia vida. Les van a cortar la cabeza y tienen la opción de marcarse o que les corten la cabeza. Punto. El que permaneció en la fe en ese tiempo y le cortan la cabeza, bueno, lo más probable es que es salvo. Pero el que se marcó está condenado por la eternidad. Y cierra el 18 diciendo: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número 666, la máxima imperfección. El triple 6 nunca llegará al 7. Este es número de hombre, y este número representa la Trinidad satánica. El número de Dios es el triple 7, perfecto el Padre, perfecto el Hijo, perfecto el Espíritu Santo. El triple 6 es el número de la imperfección absoluta. Imperfecto el diablo, imperfecto el anticristo, imperfecto el falso profeta. Y esto resume el corazón humano perverso y engañoso que dice Jeremías 17:9. Este grupito de personas voy a ligarlo a un versículo y cierro con la ayuda del Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, vea por favor, versículo 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, ¿cuál? El que ayudado por el anticristo va a marcar, por el falso profeta va a marcar al mundo entero en ese tiempo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué? Porque blasfemaron contra el Espíritu Santo, porque fueron incrédulos, cometieron hacia ellos mismos suicidio espiritual por la incredulidad. Fueron algunos que estuvieron en el corazón de la iglesia, unos miserables tibios, y otros que fueron mundanos,
disfrazados, pero nunca nacieron de nuevo. Y estos van a ser los que van a ser marcados. Y en el tiempo tribulacionista muchos se van a dejar marcar, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios mismo va a permitir esto con algunos, o con muchos, a fin, versículo 12, que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. ¿Le quedó claro? Que Dios nos ayude. Consigna y lema para el día de hoy: somos salvos por gracia, escogidos para salvación, y testificamos del amor de Dios en los días de nuestra vida terrenal. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh, yes,